Este mensaje que he estado enviando está basado en lo que es la presencia del Señor. Y lo usé con el libro de Mateo, en 3 versículos que hay en Mateo, donde dice el, el reino de los cielos está acercado, Juan lo vio. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, Juan, el reino de los cielos está acercado. Está cuando Jesús dijo lo mismo cuando Juan estaba en la cárcel. Y después entonces cuando él envía a, a los discípulos y les dice lo mismo. Yo pongo en ese escritito, pongo que ellos fueron enviados en el mismo espíritu que fue enviado, que fue enviado Juan, siendo la voz, el espíritu de Eliseo, digo, de Isaías. También el mismo espíritu de Isaías lo tiene Jesús, y es el mismo espíritu que los discípulos también compartieron. Y todo el mensaje es el reino de los cielos cercanos. Si nosotros no podemos ver en el espíritu, pues vamos a ir buscando entonces eh, como, como que vamos, el reino de los cielos es una persona física. Y sí lo es, de cierta forma. Pero si vemos así y no entramos a la profundidad, nos pasa lo mismo que le pasó a la gente que tuvo que recibir al Mesías, que no podían discernir ni que era Juan, por ejemplo, ni que es el mismo espíritu de Juan, el mismo espíritu en Jesús, es el mismo espíritu que los discípulos estaban funcionando. ¿Y qué espíritu es? Es el espíritu de Dios, el espíritu del Padre. Así que pensando esto, podemos también otra vez revisar lo que ellos le dijeron a Juan. Vieron a Juan, le dijeron, se parece a Elías. Digo, sí, se parece a Elías, pero habrá venido de algún lado. Se parece a Cristo, será el Cristo. Se parece al profeta, porque habla el profeta. Y entonces estas 3 cosas le preguntaron a Juan, si era Elías, si era el profeta, si era el Cristo. Y Juan dice que no negó, dijo, no soy el Cristo, soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces, Juan le dio la clave a ellos, porque Dios no puede mentir. Si tú le preguntas a Dios algo, Él te dice. ¿Okay? Y la gente en el mundo está esperando que Dios les hable. Y si los que hablan por Dios no pueden discernir esto, entonces se van a encontrar hablando de ellos mismos, hablando de otras cosas, y la gente no va a recibir el mensaje de ellos. ¿Por qué? Porque no lleva espíritu, el espíritu de verdad. El espíritu de verdad se encuentra en la boca de Jesús, igual que en la boca de Juan, igual que en la boca de los profetas. ¿Por qué el espíritu de verdad se encuentra? Porque simplemente ellos no hablaban por cuenta propia, sino hablaban desde la fuente del río de Dios dentro de él. ¿Okay? Entonces, en Jesús tenía que decir algunas cosas, muchas cosas y pocas cosas, pero ya sean pocas, ya sean muchas, ya sean discursos, lo que fueran, enseñanzas, lo hacía en ese mismo espíritu. Y Jesús entonces confrontó a las personas que venían con él a escuchar, pero unos por curiosidad, otros porque imagínate, siempre tienen tiempo para escuchar a alguien porque no tienen nada que hacer. Y bueno, y tantas cosas. Entonces dice que Jesús les hablaba en parábola. ¿Para qué? Para que oyeran, era la verdad lo que oían, pero no entendían. ¿Okay? Entonces nunca dejó de decir verdad Jesús. Pero en todas las historias que hizo y todo, que tenían un sentido espiritual, esas historias no podían entenderse si no era a través de la unión con el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos sostiene a todos, que es el Espíritu del Padre. Entonces, podemos ver que realmente Dios habla, siempre habla, constantemente está hablando,
Y nosotros somos entonces los que tenemos la capacidad de escuchar o no escuchar. Dice que tiene oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ¿quién tiene oídos? Yo no puedo hacer un juicio tan grande como ese, pero yo sé que hay gente que tiene oídos y gente que por razones X, entre comillas, bien grandes, no pueden oír nunca más. Sin embargo, escucharán, pero no pueden entender. Así que cuando estas cosas uno las mira y las repasa todo, nos damos cuenta de que hay una, una capacidad ilimitada en Dios y una incapacidad, o sea, una falta de capacidad en nosotros, y que solamente podemos participar, entender y vivir lo que nosotros estamos escuchando simplemente en la unión de Dios, en el Espíritu. Una cosa es la palabra que produce luz en nuestro intelecto, y otra cosa es la palabra que Dios mueve en nosotros para hacer su voluntad, para sanarnos, por ejemplo, para, para transformarnos. Y esa palabra tiene que ver, no con la revelación de un hijo, sino con la vida de un hijo. A ver si pueden entenderme un momentito. San Pablo dice, lo que conocemos de Dios, lo conocemos porque Él lo revela. Entonces esa palabra que dice es una palabra que por ejemplo, es una palabra escuchada en la iglesia, escuchada por Juan el Bautista, la gente que lo va a escuchar por la voz tuya, si estás en ese mismo espíritu. O sea que es una palabra que nos demanda una actitud, nos demanda hacer algo, nos demanda nos declara su voluntad, los tiempos y las razones. Pero la otra palabra que estoy hablando yo es la palabra que forma a un hijo, la palabra que tiene el poder de incrementarse en la forma de Dios. Y esa es la palabra interna. Y esa palabra viene de la semilla que nació. O sea, el fin de esa palabra, que es la semilla en nosotros, es un hombre perfecto, un hijo de Dios. Y por supuesto el Hijo de Dios que vemos de Jesús, Jesús tenía cosas que hacer, por eso decía, lo que oigo del Padre, eso hago y hago la voluntad de Dios. Y podía responder inclusive en las cosas que estaban establecidas en él, como le respondió al enemigo en el desierto. Pero Jesucristo no tenía que recibir ninguna palabra del Padre para, para ser perfecto, que ya lo era, en expresión, en todo. Más sin embargo, la Escritura dice que él fue perfeccionado y que este es un punto muy difícil en aquellos tiempos que se escribió el libro de Hebreos. Imagínense en los tiempos modernos que yo le digo a una congregación que entiende o que adora a Jesucristo como el Señor, etcétera, etcétera, que Jesucristo fue perfeccionado. Lo que va a pensar es que yo le estoy diciendo que no fue perfecto nunca. ¿Sí? Entonces, si no están apercibidos en el espíritu de verdad, no están conectados, ellos van a escuchar una verdad, pero no la van a entender. Entonces, en ese estamos, en ese dilema estamos en este día. Eh, que mucha gente está escuchando, pero está escuchándolo a través de los filtros, de los querubines que ellos tienen en su mente. Entonces no puede pasar la verdad, porque su corazón de ellos o la oscuridad que tienen en su intelecto, en su vida natural, les impide. Así que es un día muy interesante, muy apasionado. Tenemos que tener pasión para afrontarlo porque no depende de uno este día, sino depende de la que es la presencia del Señor, que es lo que estaba yo diciendo en este mensaje. Dice, la presencia del Señor irá en tu boca, le dijo a Moisés, hasta que Moisés entonces descubrió que ese es el espíritu que le acompañaba completamente, ¿no? Y ese espíritu estaba manifestando las cosas a través de su boca. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que Moisés tenía una vara, porque Elías tenía un,
un manto. Eliseo era calvo. Ujú. Y así podemos ver muchos tipos en la escritura, pero todos esos tipos esconden una verdad. La calva de Eliseo, la unción que está en los cielos. El manto de Elías, la unción que está sobre la piel puesta, o sea, sobre la cubierta de Dios, del animal, de la víctima, que Dios le dijo en Génesis al hombre, se le puso en Génesis al hombre, le los cubrió porque estaban desnudos, ¿se recuerdan? Y ¿cuál me falta? El de Moisés. Y la vara de Moisés escondía la voz de él, porque cada vez que él hablaba, lo hablaba con la vara. No dice cuando estaba frente al mar rojo, extiende tu vara, pero está oculta la palabra que dijo. La vara representaba a él. Eh, el cada uno de los símbolos que ellos manifestaban físicamente escondían una verdad. Y debemos nosotros en participar de todos esos símbolos porque es para bien de nuestra mente natural. La mente natural solamente recibe símbolos, y el espíritu recibe la vida de los símbolos, o la vida de la verdad. Ujú. Entonces es necesario que sea de esa forma. Dios maravillosamente ha hecho estas cosas de esta forma, y descubrirlas pues para nosotros es una bendición. Gloria de Dios es encubrir se dice, un misterio, y honra del rey o del hombre es descubrir. Entonces, si hay deseo en nuestros corazones de descubrir los misterios en los cuales fuimos puestos, la vida en realidad para nosotros, cada uno de nosotros en esta mañana, esta tarde, eh, tiene una vida que es un misterio. Cada vez que descubrimos a una persona, esa persona tiene muchas cosas, tiene muchos misterios ahí. No que oculte cosas, sino que hay cosas que no se pueden ver. Pero lo que sí vemos de las personas es su rostro, su parte física. Más sin embargo, el apóstol Pablo dice, decían en los espíritus. Todas las personas y todas las cosas no son físicas solamente. Es la cáscara lo que está envolviendo el espíritu. Y eso tiene una expresión. Y esa expresión, como nosotros somos hechos hijos de Dios, somos espirituales, pues tiene que discernirse. Es como decirte, yo sé que ahí a doblar hay algo aquí, yo no estoy mirando, están las paredes que me están impidiendo mirar acá, lo que hay en la otra oficina, pero te puedo decir espiritualmente, hay algo, pasa esto. Entonces eso es como funcionaba el Señor Jesús. En la dimensión espiritual, en la cuarta dimensión, que le llaman ahora eh, la dimensión del quantum, ¿verdad? Porque es la cuarta dimensión, pues ahí pues no hay ningún impedimento para nosotros poder estar en distintos lugares físicos a la vez que estoy en un lugar físico. Aclaro, solamente en el espíritu, porque físicamente yo estoy aquí. ¿Sí? Eso trataron de hacerlo por el concepto de quantum, la película de Matrix, ¿se recuerda? Que ellos estaban en un lugar ahí, y eso lo sé porque la ponía siempre cuando iba para Houston. Y ahí decía, qué película más rara, güey, yo no busco esas cosas, pero me caen así y uno aprende. Y entonces aprendí que esto era puro símbolo, pura cosa, que tenían un drama que lo llevaban al punto de vista lógico, pero no entendible. A la vez estaba la persona que ve a Matrix, está recibiéndolo en el espíritu, le agrada, le parece que lo entiende, pero no entiende. Así es. Entonces pasa lo mismo cuando leen la Biblia, les parece que entienden, pero realmente están entendiendo lo que Dios dice, lo que Dios quiso decir. Si nosotros nos alejamos de la unión, o sea, nos alejamos de la unión con Dios, pues simplemente necesitamos ciertos ajustes. La religión tiene los ajustes
en las distintos cosas que hace. Por ejemplo, tenemos fácilmente el ajuste de la confesión de pecados y después de la absolución del sacerdote y después tomar la hostia y después sentirse, ay, ya estoy perdonado, hasta que vuelva otra vez toda la semana a pecar y vuelva a tener otro ajuste. En las iglesias evangélicas, pues los ajustes son parecidos. Eh, la gente siempre es pecadora y siempre se le va a hablar del pecado y se le va a resaltar el pecado y se le va a hablar de la ley y la gente entonces llega conscientemente el domingo que han pecado y que participaron y que necesitan entonces de la ayuda del ministerio, de la iglesia o de afuera y entonces vienen y buscan un ajuste. Los ajustes dependen de la forma de los ritos y depende también de lo que creen, de las doctrinas que creen las distintas denominaciones. En ello, pues algunos de nosotros sabemos el ir adelante, buscar ahí, buscar y bueno, y Dios obra en todo esto. Las mejores palabras proféticas que yo he recibido, las recibí dentro de un sistema así parecido, donde el Espíritu me dijo atrás, pasa al frente para que oren por ti. Y yo dije, bueno, Señor, tú estás en todos lados. Yo sabía que Él está en todos lados. O sea que en algunos lugares hay la creencia de que el púlpito es el lugar santísimo. Por eso nadie puede subir al púlpito si no es el sacerdote, el ministro. Y entonces los atrios son tú sabes, el lugar santo donde están sentados los santos. Y los atrios, pues, no sé, por allá. No le da mucho énfasis. La iglesia católica tiene los atrios, no sé si ustedes han visto que en las iglesias tienen dos pasillos a los lados, donde están todas las imágenes religiosas y donde están los altares y las velas para poner. Esos son los atrios. Entonces en los atrios está el cuerpo central, es el lugar santo, y está entonces el altar, donde trabaja el sacerdote, que es el lugar santísimo. No sé si han visto una puertecita que se abre ahí, y ahí está dentro el santísimo. El sacerdote trabaja de ahí, del altar hacia afuera, y desde ahí es donde él se para y bendice en la misa, donde todo el mundo tiene que estar arrodillado para recibir la bendición. Entonces, todas estas cosas son interpretadas y son puestas, no necesariamente la gente entiende lo que es la hostia, la gente entiende lo que es el lugar santísimo, lo que son los actos de la iglesia, eso lo entiende solamente los que lo formaron, los que lo entendían, y el resto de la gente pues recibe el beneficio. La gente no va a la iglesia para ser enseñado, ni para recibir nada. La gente va a la iglesia para cumplir con Dios. ¿Ven? Y en la iglesia evangélica por el estilo. ¿Ven? Van a ajustar. Y en los ajustes, pues, ese día yo estaba allí y yo digo, Señor, si tú lo dices, yo escuché bien cuando el Espíritu Santo me dijo, pasa al frente para correr por ti. ¿Qué era lo que me impedía? El mismo conocimiento que yo tenía, que Dios estaba en todas partes. Si Dios me va a hablar, me va a hablar ahí, pero ellos tenían su sistema. Entonces me sometí al sistema, pasé al frente, estaba Brother Beach, hermano Beach estaba a este lado, lo he contado algunas ocasiones, y pasó toda la gente, que él iba con un orden exacto, uno por uno, para que no hubiera, empezaba por la derecha mía y terminaba por acá. Yo era uno de los últimos acá a la izquierda. Y ese pasó todo, porque él dijo también, el Espíritu me dijo que fuera a orar por Pablo. Me había dicho, vete para que oren por ti, y no me dijo para que me dieran palabras. Entonces, él comenzó a orar, comenzó a hablar en lenguas, y después dijo con su vozarrón grande, y me dio las palabras que el mismo Señor me dijo en Neoria, revisa la profecía que yo tenía escrita era esa, y eran exactamente las palabras que me dijo el hermano Bish. ¿Cómo actúa Dios? Es maravilloso porque no te da todo del viaje, te lo da dando poquito a poquito, en medida. Bueno, puede ser que a otras personas les dé todo el paquete completo, ¿no? Pero por lo menos a mí me pasó eso. Entonces, estas cosas me han servido también para entender también, porque también he tenido experiencias, también como la congregación sentado ahí,
Y bueno, y todo es parte de nuestra vida, es un récord. Cosas buenas, cosas malas, errores, de todo. Y en todos ellos ha estado Dios. Nunca nos hemos apartado de la presencia del Señor. ¿Sí? Ya sea en los buenos momentos, en los malos, en las equivocaciones, en los desvíos de dirección, que eso es pecado, ¿no? Dirección a los blancos, en los que nos hemos equivocado o hemos ido al extremo, en todo momento ha estado la presencia del Señor. Y ahora pues, en este día, pues, nosotros pues tenemos que por lo menos llevar a obligar prácticamente a nuestra mente que entendamos que sí estamos en la presencia del Señor esta mañana. Pero no es un decir que estamos en la presencia del Señor, no es un símbolo, es una realidad. Y esa realidad pues tiene que afectar la vida nuestra. Y tiene que afectar porque si esto ocurre, como si estuviera así constantemente eh, en nuestra conciencia del ser, nunca nos desviaríamos a la derecha o a la izquierda, sino siempre estaríamos adelante en cada renglón, en cada cosa, cada cosa que tengamos que vivir. Entonces, es maravilloso que nosotros podamos ajustar. Ahora, yo estoy teniendo aquí dos versículos, estoy rápido porque quiero adelantar, porque ciertas personas aquí se tienen que ir rápido. Y tengo un mensaje en Apocalipsis 19:10. En Apocalipsis 19:10, Juan se encuentra en la isla de Patmos, en el espíritu. Es una persona anciana, de alta edad, pasada de los 90, según lo que han entendido esto y han estudiado. Entonces él estaba en el espíritu, son los datos que tenemos. Estaba el ángel de Jehová, le da a Juan la revelación de Jesucristo, pero notemos que el ángel de Jehová que aparece en el en el capítulo 1 no tiene descripción ninguna de persona visible, sino que él está asombrado porque en las experiencias que él cuenta, dice que en esta experiencia, estando en el Espíritu, el ángel de Jehová le llama y entonces tenemos el decir que ese ángel de Jehová está exactamente hablando del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, lo que estaba hablando al principio, el Espíritu de la verdad. Ujú. Entonces ese fue el mensajero, dice Dios envió su Espíritu. Y inclusive el mensaje de la siete iglesias dice que manda este mensaje para que el ángel de la iglesia, por supuesto que no había como dicen algunas denominaciones, que es el pastor de la iglesia. No, el ángel de la iglesia es el Espíritu de verdad. Y entonces manda esos escritos y en el 19:10 aparece una persona física y él lo ve y se arrodilla, o sea, lo ve entonces el ángel, el mensajero, hay la diferencia entre el mensajero Espíritu Santo y el mensajero, o sea, Espíritu de Dios y el mensajero hombre. Tú eres un mensajero. Tú no puedes ir fuera de Dios a ningún lado. Pero si tienes conciencia de que vas con Dios, eres entonces tu boca o tu voz es la que está dando la voz de uno. Porque tú no funcionas como independiente de Dios. Puedes funcionar independiente de Dios, pero debes funcionar unido con Dios, en conciencia que estás unido con Dios. Entonces siempre tu boca va a ser la voz de Dios si tienes conciencia de dónde sale la voz y tienes conciencia de la unión con Dios. Y eso podemos comenzar a tenerlo en el amor. En este pasaje de Apocalipsis 19:10, él se arrodilla al ángel y el ángel le da las palabras. Le dice, yo soy un consiervo tuyo. Y algo más, ¿lo podemos leer? Yo lo leo aquí para que se oiga. 19:10, ando por espeso, y tengo que ir para atrás un poquito. Acá está.
dice así la escritura. Ahora usted no sé qué versión tendrá, pero casi todas está más o menos igual. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Lo que dice en el 10, lo vuelve a repetir en el 11, adora a Dios. O sea, Juan se humilla, se tira a adorar, se arrodilla. Y el ángel le dice, no lo hagas, porque yo no soy el que tú crees que yo soy Jesús. ¿Ve? Y entonces, y se adora a Dios porque el testimonio de Jesús, o sea, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan, no, ese es Apocalipsis 19, 10. ¿Dónde está Juan 4? Pero 19, 10. Bueno, lo que quiero hacer notar es que Jesús es el testigo fiel. Y nosotros tenemos testimonio para que el Espíritu de verdad pueda abrir el entendimiento de la gente. Está en que nosotros podamos tener conciencia de que estamos hablando la verdad en el Espíritu de verdad, y es como va o como actúa, la dinámica de cómo actúa Dios él actúa por revelación. Esto es, porque lo que están escuchando las personas tiene que ser explicado o revelado por el Espíritu de Dios. Entonces, eso es testimonio. Nosotros estamos diciendo en la clase pasada que damos testimonio al Padre. El Padre es el juez. Cuando nosotros estamos nosotros estamos aquí prácticamente como en un juicio. La ley que nos juzga a nosotros no es la ley del pecado y de la muerte, es la ley del Espíritu de vida. Y nosotros en esa ley estamos aceptados por el Padre, o si no, tratados por el Padre, pero estamos juzgando, mejor dicho, estamos siendo juzgados. Nosotros no tenemos que esperar a morir y resucitar para que entonces tener un cuerpo y entonces que Dios nos lleve a hacer un juicio por lo bueno y lo malo que hemos hecho. El juicio de nosotros está basado en la justicia de Dios. Lo que funcionamos en la fe, pues en la carne, pues tenemos que funcionar en la fe. O sea que es un ajuste constante. Constantemente estamos siendo ajustados. O sea, no es que pueda yo ir a la iglesia para que entonces ya llegue a tranquilizarme y vuelva a tratar de pasar una semana y vuelva otra vez al ciclo de los ciclos religiosos que nunca van a tener un efecto, o, tú sabes, un efecto progresivo, sino que siempre te va a mantener en el mismo estado pecaminoso, en el mismo estado de agarrando al blanco y siendo entonces ahí entretenido hasta que pase todo el tiempo. Entonces, porque el trato que tiene Dios con nosotros es un trato personal. Y lo que enseña o lo que está expresándose en la iglesia es una cosa que tiene un límite. Y de ahí para allá ellos no saben más. Entonces, ¿qué está diciendo en Apocalipsis 19:10? Que el espíritu de la profecía es un hombre. Él lo sabe, Juan sabe que Juan sabe que Jesús es el hombre y que nosotros tenemos que ser llevados a la imagen de un hijo de Dios que es Jesús. Sabiendo todo esto, pues nosotros entonces estamos en un momento muy crucial del cristianismo, donde el Señor está sacándonos de oscuridad, revelando estas cosas en la unión con Él, en la unión de amor, en la participación de su presencia. Y en su presencia pues estamos recibiendo todo lo que el Señor quiere revelar de todos sus misterios. Esos misterios no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros, como decía Mirna esta mañana. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas, están dentro de nosotros. Así lo dice Pedro. Entonces, entendiendo esto, vemos la actitud que tuvo Juan. Todo lo demás fue base. Ahora, comenzamos entonces a pensar en esto. ¿Qué significa Juan arrodillado
Ahí no dice ningún tipo de, no dice ningún tipo de vestidura, no dice que era calvo, no dice que tenía una vara, era Juan arrodillado, ese es el, la mensaje. Y el ángel lo dice en el 10, en el 11, no, en el 10, sí, en el 9 y el 10, ¿no? El 9 y el 10 de ese capítulo. Dos veces, en dos versículos dice la misma cosa. Dice, está señalando el arrodillarse. Para nosotros, ¿qué significa ese mensaje? Okay. Vamos a la iglesia católica y vemos los reclinables y la gente arrodillada. En algunas iglesias evangélicas existen lugares para arrodillarse. ¿Qué es? Bueno, para poner en práctica lo primero que dimos, la base de la clase. Arrodillarse. Estamos frente a un tipo. Sí. Entonces, humillarse, bajar. Él le llama adoración. Porque él no dice arrodillado, él no dice arrodillarse. Es adorar. Es adorar. Es entrar a la presencia de Dios. Claro, yo estoy hablando del tipo porque ustedes saben, todavía se ven en algunos religiones islámicas donde se tiran y ponen la cabeza. Y eso hacían también los judíos. Y cuando usted dice adora a Dios, lo que me viene a mi mente es los reclinables de la iglesia católica o los judíos o los islámicos. ¿Ven? Entonces, ¿qué significa esto de adorar a Dios? Dicen dos versículos. Significa simplemente que la persona se da, se rinde, se entrega, se pierde. Fue lo que hizo Jesús. El cordero fue inmolado. No hay adoración si no hay entrega. Okay. ¿Por qué? Porque en la adoración de la ley judía, de la ley que nosotros leemos aquí, todos los salmos, toda la cosa aquí, en el tiempo desde que Moisés trajo la ley y antes, desde Moisés, Abraham, la adoración a Dios era tomar algo en sustitución de nosotros, ofrecerlo a Dios, y entonces pues era puesta a Dios, entregada, era como si fuera la vida de nosotros mismos en ese animalito. Y así fue como sustituyó Dios al hijo de Abraham. Lo sustituyó con un cordero. Se vio y miró y un cordero estaba allí. Y él lo había dicho. Dice, Dios se proveerá un cordero. Abraham es padre de la fe, pero Abraham no fue el que inventó la fe. ¿Qué dice la escritura? ¿Quién trajo la fe? ¿O quién fue el que puso la fe? Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que es el autor, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Por tanto, cuando vemos a Jesús en la escritura, cuando lo vemos en los tipos, cuando lo vemos en nuestro espíritu, vemos la fe. La fe es un hombre. ¿Qué es lo que trajo Juan y que habló Isaías y que trajo y que hablaron todos y escribieron toda esta gente? ¿Y de qué se escribió? ¿Se escribió de los símbolos y de los tipos? No, se escribió de la fe. Y en la fe, aunque él es el padre de la fe, porque de donde comenzó el pueblo hebreo que por fe tenía que traer al Mesías. Cuando digo por fe, es porque ellos tenían definido qué es lo que perseguía ese pueblo. Ellos tenían definido un hombre, un rey, una creación, o sea, mostrar, el que se mostrara la creación de Dios o la criatura que Dios hizo en carne, en un hombre físicamente, que se mostrara Dios en un hombre, que se mostrara Dios hombre. Y eso es lo que fue el Mesías, y es el Mesías. Y entonces para nosotros el padre de la fe, Abraham, fue el que fue justificado por fe, porque él entendió, comprendió, participó de esa verdad
en las profundidades y participó de los tipos y participando de todo. Entonces la verdad fue por encima del tipo. Pasó y pasó de la parte física y llegó entonces completamente a, a, a realizar por primera vez lo que los demás familias de él y el mismo Noé ponía como sacrificio y todo. El sacrificio de Abraham fue completo. Él realmente dio a su hijo, realmente se dio. Cuando el amor del Padre es tan grande que cuando da a Jesús, cuando Abraham da al hijo, lo da todo, lo que era todo lo que tenía para el cumplimiento de esa fe. El cumplimiento de esa fe sabemos que es un hijo que tenía que salir de Israel, ¿no? Y el cumplimiento de la fe de nosotros es un hijo que tiene que mostrarse. Y por el medio de Abraham tenía el dilema de la muerte, sabía. Y Jesús tenía también el dilema. Dijo, Padre, si no hay otra forma de hacer esto, pues yo lo acepto. Y nosotros podemos pensar es que Jesús estaba pensando en que iba a experimentar un sueño, que iba a morir y no sabía si iba a resucitar. Sí, él sabía que era la resurrección. Era más que eso las palabras de Jesús. Era el alcance del propósito de Dios, de que los humanos fueran realmente transformados en la correcta imagen, en la fe, en el hombre perfecto que Dios había creado. Y esa es la creación de Dios. Nosotros vivimos en una capacidad oscura, una mentira de lo que somos. Unos a otros por generaciones nos hemos enseñado, estoy hablando como hombre, nos hemos enseñado que esto es esta forma, que esto es por esta razón, que el hombre vino por esto, que estamos buscando siempre el eslabón perdido de todas las criaturas que han habido en el mundo y bueno, y en eso nos hemos diluido por tiempo. Entonces se necesita la actuación de Dios como la está haciendo en este día para sacarnos de esta oscuridad, para traer realmente. Entonces estamos viendo que realmente tiene que revelarse todo lo que está escondido. Y todo lo que está escondido está metido en la fe. La fe es un hombre. La fe es un hombre nuevo. La fe es el verbo hecho carne. La fe es la semilla en ti. La fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Y esto está unido directamente con la adoración. ¿Por qué está unido con la adoración? Porque el mismo Jesús, no solamente aquí en estos dos capítulos donde Él sabe que hay un hombre solamente que hay que adorar. Hay una criatura que nació en Belén y mandó el Padre que todos los ángeles la adoraran. Y hay una criatura que está en nosotros, la cual nosotros adoramos. Dios no es espíritu solamente, Dios es carne en este día, unido con el hombre. Vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, y el verbo se hizo carne, de su plenitud tomamos todo. O sea, la sustancia, dice en hebreo, no dice que la fe es una cosa ficticia, dice es la sustancia, es una sustancia, es algo que está envuelto en lo que es la naturaleza física, por las células tuyas y la parte de todo lo que es el ser nuestro. Y esto, pues, participar de esto es lo que nos daría a nosotros no solamente la inspiración de seguir adelante, la fuerza, ¿no? Sino el que también nosotros podamos ser testigos, ser testimonios, no solamente por hablar, sino también por presentar. Como Juan el Bautista presentó a un hombre físico, el Mesías, nosotros tenemos que presentar también al Mesías. Pero ¿qué pasa? Los querubines de muchos dicen, el Mesías está en los cielos y no puede, nos va a venir para transformarnos, esto está muy malo. Y de diferentes formas están tratando de arreglar el asunto de cómo va a ser
estas cosas, estos acontecimientos. Mas nosotros no estamos mirando a las suposiciones o interpretando la escritura, a ver qué cosa que significa arrebatamiento, qué significa esto y esto y lo otro, sino estamos buscando que el Espíritu de verdad no solamente nos conduzca a la verdad, que decía el Espíritu Santo es la verdad, nos conduzca a la verdad, sino que estamos participando de esa verdad. Y participar de esa verdad tiene el poder darle a otros algo que ellos pueden también recibir como vida cuando el Espíritu de Dios les dé la luz necesaria o les dé a través de las palabras tuyas. O sea que ser la voz de uno en el desierto no es una cosa solamente dada para Juan el Bautista, sino es algo que tiene que ver con el reino que se ha acercado, con la presencia del Señor y con la fe nuestra que es un hijo que se tiene que desarrollar completamente. Bien, estoy hablando de cosas que tienen que ver con el tiempo y el espacio. Okay, pero ahora vamos a Juan, capítulo 4, y vamos al verso 23. 21 dice: Jesús le dijo: las mujeres, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, si, si no es en este monte y no es en Jerusalén, no es a través de un cordero que se mata, que un animalito que se entrega en el lugar de uno, ¿ve? Entonces, ¿por qué entonces dice en espíritu y en verdad y habla entonces de la adoración precisamente que nos lleva a esa figura, un animal o un cordero degollado, ensangrentado, que no es en un lugar físico, no es en un lugar, no es en el monte de allá de Jerusalén, no es acá en Samaria, sino en espíritu y en verdad. Entonces, ¿quién es entonces la víctima? La víctima somos nosotros. Jesús dijo: cada día lleve cada uno su cruz y sígame. La cruz es el lugar donde Jesús fue inmolado. Entonces, Jesús es, la fe fue muerta allí y la fe fue resucitada allí. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor le dice esto, vosotros adoráis lo que sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Ok? En este día es para preguntarnos: ¿tú sabes a quién estás adorando? Oh, vengo a la iglesia a adorar a Jesús. ¿Y sabes que adorar a Jesús no es cantarle? ¿Sabes que adorar a Jesús es entregarte? Y tú no puedes entregarte a Jesús no tienes conciencia de que Él está aquí. No es por teléfono, no es por video. ¿No? Esos conceptos son conceptos completamente que el hombre tiene porque no escucha la voz de Dios ni participa de la presencia del Señor. Entonces, si nosotros venimos aquí el domingo, nos reunimos como iglesia y venimos a adorar a Jesús, Jesús tiene que encontrarse aquí. Está bien, aunque no lo entendamos, que Él está aquí, pero viene a adorar a Dios. Bueno, entonces vamos a entender la segunda parte. Viene a entregarse, viene al ajuste. Y ese ajuste es mejor que cualquier ajuste de toda religión, porque ese ajuste no está basado en el pecado. Está basado en que tú debes alcanzar las glorias de este día. De gloria en gloria, debes alcanzar lo que Él destinó y predestinó para ti, para que entonces tu vida pueda entonces ir incrementándose, ir aumentando y seas más parecido al Señor, exactamente como tu hermano mayor Jesucristo. Ese es todo el plan de Dios. Dice el 23, que queríamos leer: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque este es el negocio del Señor, del Padre. El Padre ha formado al Hijo, el Padre trajo al Hijo, el Padre llamó a Abraham, el Padre probó a Abraham, el Padre, Abraham se hizo padre o Dios le nombró justo, padre de la fe, porque la fe, aunque él no la inventó ni la trajo, pero él la puso por práctica.
Él la creyó, Él participó. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este día. En este día nosotros necesitamos creer que un espíritu se puede echar fuera o creer que podemos ser sanados. Lo que necesitamos es creer que Él es vivo en nosotros, que Él está en nosotros, que Él está en medio nuestro, lo que es la presencia del Señor es una cosa real. ¿Y eso cómo lo creemos? ¿Inventándolo por nuestra mente? No. Eso no lo podemos creer inventándolo por la mente. Eso es una consecuencia de haber nacido de nuevo, de haber estado conectados, de estar conectados en amor con Dios. Y si nosotros amamos a nuestro Padre, nos damos. Si amamos al Cordero, en este caso, pues nos vamos a dar al Cordero. Y si sabemos que esto es beneficio para nosotros y para cada uno de los seres humanos, pues entonces es ¿cómo podemos decir? El mejor ocasión, ¿no? Sí. Pero es lo mejor que podamos hacer. Decisión, ¿verdad? Decisión, adorarle a Él, no es nada más que el deseo de amarlo a Él, fuerte como la muerte, el amor de darnos en sacrificio de morir. Mas sin embargo, Él no dice en ningún lado, muérete, Pablo. Lo que dice es, adora. Ajá, el Cordero sí fue inmolado antes de la fundación del mundo, eso podemos usarlo en este caso en la iglesia de ahora, donde estamos en el Espíritu, bajo la gracia. Como tú dices, en sacrificio vivo. Sí, darse en sacrificio vivo no es morir, es darse en sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es algo que se ofrece y sigue viviendo. ¿Eh? Trascender más allá de lo que... Más allá de lo que... La fe, por eso dice, es la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Entonces, claro, nosotros podemos ver por fe, a través de estas palabras, a través de todas las palabras que el Espíritu de verdad nos trae, por donde quiera que venga el Espíritu de verdad, donde quiera que haya una voz del Señor, ese es el Señor escondido ahí en Espíritu. Sí, ahí no se ve, la iglesia no vemos aquí, entre la gente y no ve al Espíritu de Dios. Me estaba contando yo un hermano de la isla, pues me preguntó de cuál es el background de nosotros. Yo dije, bueno, cuando yo hablé de Juan el Bautista y de la presencia del Señor, la que estaba en la voz, en la boca de Juan, ese día que yo estaba ahí en la iglesia de mi suegro, en Sarasota, ese día yo vi que el Señor respondió. Yo no sabía, porque mi cuñado me preguntó si yo sabía que la mujer que pasó corriendo al frente y se cayó en cámara lenta, digo yo, porque no hay otra forma de ver caer una persona. Si tú se cae, tú lo ves que se cae y pácata, pero esa persona cayó despacito, bien rígida. Y eso pasó al momento de cuando ya combinó con nosotros. Él lo hizo. Él mostró que él estaba allí en espíritu y en verdad. Y lo mostró porque lo mostró físicamente para que ellos vieran. Y ocurrió algo que es imposible que ocurra a menos que tú tengas a una persona aguantándote así detrás para que te vayas cayendo poquito a poquito. Y seguramente cuando la gente se cae que se desmayan, se desploman. Oh. Mas sin embargo, ahí estaba contando. Y son cosas que nos sorprenden, pero algunas veces hablamos y no sabemos qué ocurre. El mismo San Pablo dice que cuando hay profecía, entra un incrédulo, un indocto, ¿sí? y tiene que reconocer que ahí está el Señor. Porque el espíritu, o sea, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Sí. En la clase pasada vimos cómo da testimonio. El espíritu de la profecía es el testimonio. Nosotros somos testigos. El testimonio de nosotros, el oculto, es la fe, la que forma el hombre. Y el hombre del capítulo 5 de 2 de Corintios
el hombre que Jesús mostró en, en el, en el monte de la transfiguración, pero que ese hombre tiene una expresión, y la expresión es el amor de la naturaleza de Dios. Por eso es que son dos testimonios que están, la fe y el amor. La fe es lo que es la forma del hombre interna que no se ve, es lo que es nuestro espíritu. Sería nuestro espíritu en equivalencia, ¿no? O el espíritu del hombre nuevo. El amor es la expresión de las palabras. ¿Sí? Todas las cosas que se dan de Dios bajo el reino de Jesucristo se dan en justo juicio, ¿ve? Se dan en la base de edificar, que es el amor. Y estos dos testigos dicen en el mismo libro de Apocalipsis que en la plaza que se llama Sodoma y Egipto, donde crucificaron a Jesús, en la mente del hombre natural, ellos están ahí muertos. Se ven, pero están muertos, no están enterrados, o sea, no desaparecieron, están en todos los hombres, o sea, es algo, pero están en todos los hombres muertos. Es el día y se llega a la hora donde nosotros se activa, el espíritu activa a esos hombres. Dice, entró espíritu en ellos. Entonces ese es el momento que estamos nosotros viviendo. Preparémonos para que el Señor nos tengamos la conciencia de que esos dos testigos están vivos en nosotros y que en el corazón nuestro, en nuestra boca, hay una palabra que Dios nos respalda. Y esa palabra que Dios respalda, pues, nos tiene que alcanzar también a nosotros. ¿Sí? Y lo bueno que nos alcanza como hijos de Dios, porque Jesús dijo, Juan es muy grande y es de los nacidos de mujeres más grandes, pero Juan no es de los que puede manifestar el reino, solamente decir que está en su boca y está aquí en medio de nosotros. ¿Cuál es el reino para Juan? Hay uno en medio vuestro que vosotros no sabéis. ¿Cuál es la palabra para la iglesia en este día? Hay uno en medio nuestro que ustedes no conocen. Hay uno en que cada mañana, en cada día, en cada desayuno, en cada dormir, en cada despertar, está contigo. Hay uno que no nos visita, no tiene que venir de visita en ningún momento, pero está con nosotros una vez que comenzamos a adorar a Él. Donde hay 2 o 3 reunidos, yo creo que en la iglesia debe haber más de 2 personas el domingo, aunque hayamos 100 o 20 o 200 o 1000, tiene que haber más de 2 personas que en su nombre, es decir, en su persona, que entiendan que dentro de ellos son carne de su carne y hueso de su hueso. Y si hay 2 personas nada más, en medio de una congregación de miles de personas que sepan esto, estoy seguro que el Espíritu de Dios se va a mover. Y aunque no entiendan, y va a pasar lo que nosotros vimos, como estaba dando testimonio yo, que pasó en la iglesia de Sarasota de Israel. Digo, un ejemplo, no es que vaya a pasar siempre que se cae la gente, ¿no? No vamos a entender esto, pero yo estoy seguro que va a haber cosas maravillosas y mucha gente, no sé, serán sanados, no sé, pero yo sé que va a haber poco tiempo para nosotros ministrar, porque toda la gloria se la va a llevar la administración del Espíritu y toda la honra. Yo creo que esto es muy, muy importante. Bueno, no sé si dejarlo ahí entonces para que nosotros podamos, si hay alguna pregunta, no, va a haber muchas, pero hagan ustedes lo posible por apuntarlas, preguntárselo al Señor de una forma que podamos nosotros mismos tener un desarrollo de lo que es la revelación de Cristo en nuestra vida, y no sea solamente para que nuestra mente se llene de más luz, sino para que también podamos adquirir o podamos experimentar lo que implementa la otra cosa, que es la palabra interna, que nos da entonces la vida. Ok, Padre, te damos gracias por esta tarde y te damos gracias por estos comentarios, estas meditaciones que no son otra cosa que el aliento que tú, Señor, nos está dando. Te damos gracias por ti, Señor Jesús, porque es muy difícil para la mente natural entender de que tú nos puedes ver y saber
que me llamo Pablo, que mi hermano se llama Jesús, Ignacio, y Iván, y Nina, y Rosy. Pero tú nos conoces por el nombre que tú nos pusiste. Y si fuera diferente este nombre, sabíamos cuando lo digamos, cuando lo oímos, que tú te estás refiriendo a nosotros. Gracias por las palabras de Pablo, que el amor de Cristo nos constriñe. Gracias por la paz que puede expresar a cualquier persona que no esté en armonía contigo, que no esté reconciliado contigo. Las palabras que tú puedes traer a través de nuestra boca y que nosotros en voluntad propia las damos y que puedes decirle, por favor, reconcíliate con Dios. Gracias por esta mañana, por esta tarde, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.